Hay una trampa muy común con el parabrisas. Puedes verlo bien puesto, limpio, alineado, sin una sola gota el primer día. Y aún así, 2 o 3 semanas después, empieza el silbido de viento a velocidad. Aparece humedad en una esquina, se empaña más de lo normal o se afloja una moldura. Y entonces viene la duda. ¿Qué salió mal si, en teoría, solo era pegar un vidrio? Si estás buscando cambio de parabrisas en Nissan March, lo que necesitas no es solo saber cómo se quita y se pone, sino entender qué detalles hacen que quede sellado y seguro de verdad. Porque el parabrisas no es un accesorio, es parte de la estructura, influye en la rigidez del frente, en cómo se comporta la carrocería ante un golpe, y, en muchos autos, ayuda a que el airbag del pasajero trabaje como se espera. Además, es una pieza que vive bajo tensión, cambios de temperatura, torsión del chasis en baches, vibración, presión del aire en carretera, agua, químicos de lavado. Por eso el problema no suele aparecer al instante. Aparece cuando el adhesivo ya trabajó, cuando el auto se movió, cuando llovió fuerte, o cuando lo lavaste con presión. Antes de hablar de herramientas y pasos, hay que resolver la primera decisión: reparar o cambiar. Si tienes un impacto pequeño, tipo ojo de buey, o una estrellita que no se ha extendido, a veces se puede reparar con resina. Pero hay señales que empujan al cambio sí o sí. Una grieta larga que avanza, una fisura que llega al borde del vidrio, daño en la zona de visión directa del conductor, o cualquier fractura que distorsione la vista con el sol de frente. También si el daño está cerca del borde. Ahí el vidrio trabaja más, y la reparación suele durar menos. Y si ya hay filtración de agua, no asumas que con resina se quita. La filtración muchas veces viene del sellado perimetral, no del impacto. En el Nissan March, además, conviene revisar cosas muy concretas antes de tocar nada. Mira el estado de las molduras alrededor del parabrisas. Si están resecas, levantadas o ya no asientan parejo, pueden ser parte del problema o volverse un problema después. Revisa la zona inferior, donde está el plástico del cowl, esa pieza bajo el parabrisas por donde se esconden los mecanismos de limpia parabrisas. Si ahí ya hay hojas, tierra acumulada o humedad constante, es una pista de que el drenaje se tapa y el agua se queda cerca del marco. Y el marco, si se oxida, es el enemigo silencioso del sellado. Ahora, la segunda decisión: ¿lo haces tú o lo hace un taller? No es imposible hacerlo por cuenta propia, pero hay que ser honesto con el riesgo. El parabrisas se puede romper al extraerlo, puedes dañar la pintura del marco, puedes dejar un cordón de adhesivo irregular, o puedes contaminar la superficie con grasa sin darte cuenta. Y lo más delicado, el tiempo de curado. Mucha gente pega el vidrio y sale a manejar como si nada. El auto flexa, el adhesivo aún no tiene resistencia, y se crean microcanales por donde luego entra aire o agua. Eso es exactamente lo que produce el «quedó bien», hasta que dejó de quedar bien. Hablemos de piezas y compatibilidad sin casarnos con marcas. Puedes encontrar parabrisas tipo OEM y aftermarket. En términos simples, el OEM suele tener tolerancias y acabados más consistentes, y el aftermarket puede variar. Hay muy buenos y hay otros que vienen con ligeras diferencias en curvatura, grosor o serigrafía. ¿Qué te importa a ti? Que asiente correctamente en el marco y que las molduras calcen sin forzar. Un vidrio apenas más alto o más plano puede obligarte a presionar de más en una esquina, y ahí nace el futuro silbido. También revisa si tu versión trae algún elemento adherido al parabrisas, base del espejo, antena integrada o algún sensor. En muchos March, el espejo va pegado a una base en el vidrio. Eso se respeta y no se improvisa con pegamentos genéricos. Y aquí viene el punto que separa un trabajo decente de uno que dura. El adhesivo. El parabrisas se pega con uretano automotriz, no con silicón, no con sellador universal, no con lo que sobró de otra cosa. El uretano está diseñado para adherir vidrio a metal pintado con la elasticidad y resistencia correctas, pero incluso el mejor uretano falla si no se prepara la superficie. El primer no es un capricho, es el puente químico que hace que el uretano se agarre de forma estable al vidrio y al marco. Sin primer, puede pegar hoy y despegar mañana, o despegar por zonas, creando filtraciones intermitentes que te vuelven loco porque no siempre se manifiestan. También importan las condiciones de trabajo. Temperatura y humedad cambian el comportamiento del adhesivo. No necesitas un laboratorio, pero sí sentido común. Si estás en un lugar muy frío,
el uretano tarda más en curar. Si hay polvo, ese polvo se vuelve una capa entre el adhesivo y el vidrio. Y seguridad, guantes, protección para ojos y cuidado con el vidrio roto. Un parabrisas estrellado se comporta como una trampa. Parece estable, pero al flexionarlo suelta fragmentos. Ahora sí, el proceso. Cuando alguien dice, lo corté y lo pegué, se está saltando lo que realmente importa. Cómo cortas, cuánto dejas, qué limpias, qué proteges y cómo aplicas el cordón. En el cambio de parabrisas en Nissan March, los pasos críticos suelen estar en la parte baja, cerca del caul, y en las esquinas superiores, donde es fácil dejar un hueco o una altura incorrecta. Primero se despeja el acceso. Se retiran los brazos de los limpiaparabrisas y el caul inferior con cuidado, porque ahí hay grapas que se rompen fácil si se fuerza. Si rompes grapas y luego lo dejas así, el plástico queda vibrando y te regala ruidos que vas a confundir con el parabrisas. También se retiran molduras exteriores si las hay, sin doblar las demás. Hay molduras que se pueden reutilizar si están sanas, pero si ya vienen deformadas o resecas, reutilizarlas es apostar a que el viento y el agua no te cobren la factura. Luego viene el corte del uretano viejo. Aquí hay dos errores típicos. 1. Cortar demasiado profundo y llegar a metal o levantar pintura. 2. Cortar de forma irregular y arrancar pedazos, dejando el marco con islas de adhesivo y zonas peladas. Lo ideal es cortar el vidrio y separar el parabrisas sin lastimar el marco. Se usan herramientas específicas, cuchillas, alambres de corte o sistemas de extracción. No importa cuál, importa el control. Si al cortar rayas la pintura, esa raya es una puerta al óxido, y el óxido no solo es feo, levanta el adhesivo con el tiempo, crea canales y termina en filtración. Una vez fuera el vidrio, el marco se prepara. Y aquí está el secreto que casi nadie quiere hacer, porque toma tiempo, el rebaje del uretano viejo. No se trata de dejar el marco pelón. De hecho, muchas veces conviene dejar una capa delgada y uniforme de uretano viejo bien adherido, como base, y sobre eso aplicar el nuevo. ¿Por qué? Porque uretano sobre uretano, bien preparado, puede adherir muy bien. El problema es cuando dejas montículos, cortes, huecos o contaminación. La altura del cordón final depende de esa base. Si dejas demasiado uretano viejo en una zona, el vidrio queda más alto ahí y la moldura no asienta. Si dejas muy poco en otra, el vidrio queda más bajo y aparece el hueco por donde silba el viento. Después se limpia. Y limpiar no es pasar un trapo cualquiera. Es desengrasar de verdad, sin dejar pelusa, sin tocar con los dedos la zona donde irá el adhesivo. La grasa de la piel es suficiente para arruinar una adherencia en el borde. Si hay zonas donde se dañó la pintura, ahí no se improvisa, se protege según corresponda. Si ves óxido avanzado, burbujas bajo la pintura o metal picado, eso ya no es solo parabrisas. Ahí conviene detenerse y resolver el marco con hojalatería, porque pegar sobre óxido es como construir sobre arena. En paralelo se prepara el vidrio nuevo. Se verifica que sea el correcto, que la serigrafía y el contorno coincidan, que la base del espejo esté bien, y que no haya defectos en el borde. Se limpia el perímetro donde irá el primer. Se aplica el primer según el sistema que uses, respetando tiempos. Este es otro error clásico, aplicar primer y enseguida pegar, o dejarlo horas hasta que se contamine. El primer tiene su ventana de trabajo. Si te sales de esa ventana, el resultado puede ser un pegado que parece firme, pero no lo es. Luego viene el cordón de uretano. Aquí se decide el futuro del auto. El cordón debe ser continuo, sin cortes, sin burbujas, con altura uniforme. No es decoración, es un sello estructural. Si dejas un microcorte, el agua lo encuentra. Si dejas una burbuja, el aire la convierte en silbido. Si el cordón queda muy bajo, el vidrio no presiona lo suficiente y queda un canal. Si queda demasiado alto, el vidrio se apoya de más, se deforma, y con el tiempo puede generar tensiones que terminan en una grieta nueva, especialmente si el auto recibe un golpe de puerta o un bache fuerte. El asentado del parabrisas también tiene técnica. No es aventar y aplastar. Se coloca alineando referencias, se baja de forma pareja y se presiona lo justo para que asiente sin exprimir el adhesivo. Si lo exprimir demasiado, adelgazas el sello. Si no presionas nada, queda alto y las molduras no cierran. Muchos talleres usan cintas para mantener el vidrio en su lugar, mientras el uretano toma cuerpo. Eso no es por estética,
Es para que no se deslice milímetros hacia abajo, lo cual puede parecer insignificante, pero cambia el calce del cowl y la posición de los limpiaparabrisas. Después se reinstalan molduras, cowl y brazos de limpiaparabrisas. Y aquí hay un detalle que se nota hasta la primera lluvia. La posición de los brazos. Si quedan un poco fuera de lugar, barren mal, golpean el borde o dejan zonas sin limpiar. Y si el cowl no queda bien asentado, el agua puede entrar donde no debe, o se acumula y genera olores y humedad. Ahora, el tema que más se ignora. El curado. El uretano tiene un tiempo mínimo para que el auto sea seguro de mover, y otro para alcanzar resistencia completa. Ese tiempo depende del producto y de las condiciones. Por eso, más que memorizar horas, lo correcto es pedir el dato de tiempo seguro de manejo del adhesivo que se usó y respetarlo. ¿Qué pasa si no lo respetas? Que el auto flexa al salir de la cochera, al subir un tope, al cerrar una puerta con fuerza, y el sello todavía está blando. Se forman microseparaciones que luego se vuelven filtraciones. Y lo peor, a veces no filtra agua, filtra aire. Entonces no lo notas hasta que vas a 80 o 100 y aparece el ruido, como si una ventana estuviera apenas abierta. Hay cosas que conviene evitar las primeras horas y días. Lavado a presión directo al perímetro del parabrisas, carreteras con mucha vibración si puedes posponerlo, y cerrar puertas como si estuvieras enojado con el mundo. Suena exagerado, pero el golpe de presión dentro del habitáculo al azotar una puerta puede empujar el vidrio cuando el adhesivo aún no está firme. Si alguna vez viste un parabrisas recién puesto con una esquina que respira al cerrar la puerta, eso es exactamente lo que está pasando. ¿Cómo verificas que quedó bien? No basta con mirar desde afuera. Primero, revisa el calce visual. Que el borde superior y los laterales queden simétricos, que las molduras no estén levantadas, que el cowl no quede con huecos. Luego, desde adentro, mira el perímetro. No debería haber zonas donde se vea luz extraña o un canal evidente. Después, prueba de agua, pero con criterio. No es agarrar la hidrolavadora y disparar a quemarropa. Es simular lluvia con una manguera suave, empezando por arriba y recorriendo el perímetro, mientras alguien observa por dentro. Si aparece una gota, no siempre significa que el vidrio está mal. A veces es una moldura o un drenaje. Pero si la gota nace del borde del vidrio, ahí hay que corregir. El ruido de viento es otra prueba. Si antes no sonaba y ahora sí, suele ser por una discontinuidad en el sello o por una moldura que no está haciendo su trabajo. A veces el vidrio quedó apenas más alto de un lado y el aire se mete. Otras veces el cowl quedó mal colocado y vibra, y el oído lo interpreta como viento. Por eso es importante no culpar al vidrio de inmediato. Hay que aislar el origen. ¿Y cuáles son las señales de una mala instalación que no deberías normalizar? Empañamiento recurrente sin razón, olor a humedad, alfombra mojada en el lado del copiloto o del conductor, gotas que aparecen solo al frenar o al tomar curvas, molduras que se despegan con el sol, o un crujido del vidrio al pasar por un bache. También, si notas que el espejo se siente flojo o que el vidrio tiene distorsión óptica rara, como ondas al mirar un poste, eso puede ser un problema del propio parabrisas. En cuanto a costos, el rango puede variar muchísimo según el tipo de vidrio, si incluye molduras nuevas, si hay que cambiar grapas, si hay sensor o accesorios, y sobre todo según la mano de obra y garantía. Más que buscar el precio más bajo, conviene preguntar qué incluye. Si usan uretano automotriz con primer, si reemplazan grapas dañadas, si revisan el marco por óxido, y qué garantía dan por filtraciones y ruidos. Un precio barato que no incluye preparación del marco suele salir caro después, porque corregir un parabrisas mal pegado implica volver a cortar, limpiar y, a veces, reparar daños que no estaban. Y aquí está el punto que responde a la pregunta que te trajo. ¿Por qué un parabrisas bien pegado puede quedar mal y empezar a fallar semanas después? Porque el problema no es el acto de pegar, es la calidad de la unión. Si el marco estaba contaminado, si el primer se aplicó mal, si el cordón tuvo un microcorte, si se dañó la pintura y empezó el óxido, o si el auto se movió antes de tiempo, el sello queda vulnerable. Al principio aguanta. Luego el clima, la torsión y el agua hacen el resto. Si estás por hacer o contratar un cambio de parabrisas en Nissan March, quédate con una idea simple. El éxito no se ve en el momento en que el vidrio queda bonito. Se ve después, cuando llueve, cuando vas en carretera, cuando el auto pasa por baches, cuando el sol pega fuerte y el material se expande. Un buen trabajo es silencioso, seco y estable. Y si algo no cuadra,
no lo dejes pasar. Mientras más pronto se corrija una filtración o un ruido, menos probabilidades hay de que termine en óxido del marco, moho en el interior, o un parabrisas que se afloja donde no debería. Al final, el parabrisas es una pieza de seguridad disfrazada de vidrio. Trátalo como tal. Y si te quedaba la duda de si esto era solo pegar, ahora ya sabes por qué no. El cambio de parabrisas en Nissan March bien hecho es una cadena de detalles. Diagnóstico correcto, materiales correctos, preparación paciente, cordón continuo, curado respetado y verificación real. Si esa cadena no se rompe, el parabrisas no te vuelve a dar tema. Si se rompe en un solo eslabón, el problema aparece cuando menos lo esperas.